Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Espero que tengan un excelente día y nuevamente que tengan una feliz Navidad. Espero que hayan tenido una rica cena el día de ayer y que les hayan traído todos sus regalos que hayan pedido. Sí, porque aquí estamos listos para recibir los regalos del campeonato de Fantasy, semana 17 de la NFL. Vamos con el episodio de Start and Sit de la final de Fantasy. Semana bastante compleja con partidos desde el día de Navidad, partidos entre semana, partidos del sábado, partidos del domingo. Vaya joya de semana de NFL que tenemos en esta semana número 17 que cae justamente en la final de Fantasy. Espero que hayan conseguido los waivers necesarios para iniciarlos en sus partidos de final de Fantasy. Y obviamente saben que la final de Fantasy se juega en la semana 17, no en la 18. Por si no queda muy claro de por qué estoy hablando de la final esta semana 17, sabiendo que todavía a la temporada regular le queda una semana más. Pero eso ya lo habíamos hablado desde hace mucho tiempo. Lo que toca hoy hablar es hablar de los partidos que ya están acercando, partidos que son el día de hoy en unas cuantas horas, y queremos mandarles o darles el episodio de Start and Sit la semana más temprana que lo hemos hecho en toda la temporada. Y bueno, para arrancar justamente este episodio, saben que tenemos que decir unas cuantas noticias que son relevantes el día de hoy. Número uno, me gustaría hablar de la situación de los Seattle Seahawks con Zach Charbonnet y Kenneth Walker. Kenneth Walker está lidiando con una lesión. Sabemos que está lidiando con una lesión desde que terminó el partido de la semana pasada. Y Kenneth Walker tiene una lesión en el tobillo y no ha entrenado. Se perdió el entrenamiento del día de hoy. ¿Por qué es importante? Porque los Seattle Seahawks juegan el jueves. Entonces, si se pierde el entrenamiento del día de hoy, lo pone seriamente en duda en que pudiera llegar a jugar. También hacer hincapié en que Zach Charbonnet sí ha entrenado. También estaba cuestionable, pero él sí logró entrenar en el entrenamiento del día de hoy. Y sí está lidiando con la lesión del hombro. Yo creo que justamente la lesión que tiene Zach Charbonnet podría dejarlo capacitado, habilitado y activado para el partido de esta semana. Así que yo no confiaría tanto en que Kenneth Walker pudiera estar disponible, pero sí en que Zach Charbonnet, y saben que Zach Charbonnet sin Kenneth Walker es increíble. Por el otro lado, de los Baltimore Ravens, Zay Flowers está colocado como cuestionable para el partido de Navidad, partido del día de hoy. Entonces, mucho cuidado, pudiera llegar a ser que no juegue Zay Flowers en el partido del día de hoy debido a una lesión en el hombro. Y también otro punto relevante en los partidos del día de hoy, George Pickens oficialmente queda aclarado y queda disponible para que lo inicies en tus ligas de fantasy en el partido del día de hoy. George Pickens, que se había perdido 2 semanas consecutivas y que la ofensiva de los Pittsburgh Steelers no está siendo tan relevante como lo había hecho en el pasado. En las últimas 2-3 semanas, las estadísticas de Russell Wilson han sido bastante deficientes, no tan deficientes, pero han sido bastante malas en comparativa cuando estaba George Pickens. Básicamente lo que hemos entendido con la ausencia de George Pickens es que en verdad George Pickens es pieza clave de esta ofensiva, y qué gusto, qué felicidad que lo vayamos a ver en el partido del día de hoy en contra de Kansas City. Y obviamente George Pickens va a ser un arma clara que deben de usar los Pittsburgh Steelers, porque en verdad no tienen otra ventaja en contra en este partido. Pero ya hablaremos ahorita que hablemos de los partidos de por qué pienso que el ataque terrestre es malo en contra de Kansas City y por qué considero que debe ser por el ataque aéreo. Pero bueno, esas son en general las noticias que les traigo. ¿Y qué les parece si nos vamos ya de lleno y de filo al Start and Sit con los partidos de la semana número 17? Empezando con el partido de justamente del que estaba hablando, Kansas City en contra de los Pittsburgh Steelers, que es en unas cuantas horas. Tenemos un over-under de 43.5 puntos. Está un poco bajillo, pero bueno, se puede llegar a tener un over-under reventado. Yo creo que sí podrán pegarle al over sin ningún problema en el partido de Kansas City en contra de los Pittsburgh Steelers. No tenemos ningún problema de clima. Sabemos que va a estar nubloso el día, pero bueno, no hay nieve, que son las cosas que nos llegan a preocupar cuando juegan en el estadio de los Pittsburgh Steelers.
Kansas City, después de haberle ganado la semana pasada a los Houston Texans, necesita únicamente una victoria más o una derrota de los Bills para quedarse con el primer puesto de la AFC, y eso pues, va a hacer que Patrick Mahomes salga con todo. Sabemos que va a estar lidiando con una lesión de tobillo hace 2 semanas, pero sabemos que Patrick Mahomes logra sacar la casta, y en el partido de la semana pasada tuvo hasta creo que un touchdown por tierra, si no me equivoco. También vimos la semana pasada el regreso de Hollywood Brown, debuta en esa temporada 2024 por la lesión que lo dejó fuera al inicio de la temporada, pero a pesar de que haya regresado Hollywood Brown, y por eso nosotros hemos recomendado, no ha sido tan relevante, no fue muy relevante. El que ha sido relevante y la pieza más clave de esta ofensiva en el aire ha sido Xavier Worthy, el velocista, que ha hecho las cosas bastante bien. Ha tenido 2 semanas consecutivas targets de más de 2 números, o sea, más de 10 targets los ha tenido en semanas consecutivas, y ha logrado generar 199 yardas y 2 touchdowns, 1 por tierra y 1 por aire. Eso me llega a gustar bastante de la ofensiva de Kansas City. Hablando específicamente en Fantasy, recuerden que las estadísticas son de las últimas 4 semanas, porque me importa cómo son las últimas 4 semanas de las defensivas y no de cómo han sido el resto de la temporada. Hablando de las últimas 4 semanas de la defensiva de los Pittsburgh Steelers, se colocan como la tercera peor defensiva en contra de los quarterbacks, permitiendo 26.8 puntos fantasy en promedio por partido. Son una defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns a los quarterbacks por aire. Mucho ojo con esto, porque Patrick Mahomes usando a Xavier Worthy, o en todo caso a Travis Kelce, podrían llegar a dar muy buenos números. Permiten 10 touchdowns por aire y únicamente han logrado 4 intercepciones. Su ratio de touchdowns e intercepciones logradas es muy malo, hablando de la defensiva de los Pittsburgh Steelers. Así que Patrick Mahomes tiene un buen escenario. Por el otro lado, hablando de Russell Wilson, no es un quarterback que yo le confiaría a una final de fantasy, así que eso lo saltaremos, porque yo creo que hay mejores opciones para el partido de esta semana. Hablando de los corredores, yo creo que tiene un muy buen escenario nuestro queridísimo Isaiah Pacheco. Tiene el volumen, a pesar que los Pittsburgh Steelers se coloquen como la 9ª mejor defensiva en contra del ataque terrestre, permitiendo únicamente 19.6 puntos fantasy. Isaiah Pacheco puede llegar a hacerlo muy bien, porque si en algo se han visto flanqueando los Pittsburgh Steelers o esta defensiva en contra de los corredores, es en yardas permitidas por acarreo. Permiten 5.05 yardas por acarreo, colocándose dentro de las defensivas que permiten, de las 10 defensivas que permiten la mayor cantidad de yardas por acarreo de toda la NFL, y es algo que puede llegar a sacar ventaja justamente Isaiah Pacheco. ¿Cómo es que una defensiva que permite tantas yardas por acarreo se coloca como una de las 10 mejores en general en puntos fantasy permitidos por partido? Pues porque no les han anotado mucho. Únicamente en las últimas 4 semanas les han anotado un touchdown por tierra y ningún touchdown por aire. Pero yo creo que Isaiah Pacheco puede llegar a sacar la casta en este aspecto. Por el otro lado, un sit rotundo que yo no me atrevería a iniciar en el partido de esta semana es Najee Harris. Los Kansas City Chiefs en las últimas 4 semanas se colocan como la 2ª mejor defensiva en contra de los corredores, permitiendo únicamente 15 puntos fantasy. Sí, permiten 5 yardas por acarreo, pero históricamente únicamente ha habido 2 corredores en lo que va de toda la temporada que les han logrado clavar más de 60 yardas por tierra a esta defensiva de los Kansas City Chiefs, y dudo que vaya a ser el caso de Najee Harris, con las dificultades que ha tenido con fumbles y con la reaparición que tiene con Jaylen Warren. Así que yo me alejaría por ahora de este backfield de los Pittsburgh Steelers. Hablando del ataque aéreo, que es algo que me gusta, como ya les comenté, de Xavier Worthy, eso es porque la defensiva de los Pittsburgh Steelers se colocan como la 9ª peor defensiva en contra, la octava peor defensiva en contra de los wide receivers en las últimas 4 semanas, permitiendo 39.4 puntos fantasy. Ya les dije la cantidad de touchdowns permitidos por aire a los quarterbacks, y obviamente tienen que tener un gran número de touchdowns permitidos a los wide receivers. Han permitido 7 touchdowns a los wide receivers en las últimas 4 semanas. Son la defensiva que igual ha permitido la mayor cantidad de touchdowns aéreos a los wide receivers en estas últimas 4 semanas, y eso me encanta para Xavier Worthy, porque es el que se está quedando con los targets. Ya les dije, Hollywood Brown no me gusta, no creo que vaya a tener todavía el target ser necesario para poder ser relevante en fantasy, pero Xavier Worthy sí podría llegar a ser el caso. Por el otro lado, hablando de la defensiva de los Kansas City Chiefs, son media tabla en contra de los wide receivers, permitiendo 34 puntos fantasy en promedio por partido. Ha permitido 3 touchdowns en las últimas 4 semanas. Y si juega George Pickens, yo considero que George Pickens sí debería ser un start en el partido de esta semana. ¿Por qué? Porque estos datos son importantes, de los que les decía la estadística justamente de Russell Wilson con George Pickens y sin George Pickens. En los últimos 3 partidos en los que no ha estado George Pickens en la ofensiva de los Pittsburgh Steelers, Russell Wilson ha logrado una tasa de pases completos de 63% y un promedio de 6.2 yardas por intento de pase. En las últimas 3 semanas sin George Pickens ha sido muy deficiente, porque cuando sí jugaba George Pickens más bien, tenía una tasa de pases completos de 71.6% con un promedio de 8.6 yardas en promedio por intento de pase.
Es algo muy distinto la ofensiva de los Pittsburgh Steelers con George Pickens y sin George Pickens. Y si llega a volver, bueno, ya sabemos que sí va a volver, yo creo que le van a dar un muy buen volumen a George Pickens. Definitivamente, al menos un touchdown yo creo que sí se lo puedan llegar a dar y eso me gusta de ese ataque aéreo de los Pittsburgh Steelers. Hablando de los Titans de Kansas City, que qué más quieres que te diga, tienen un gran escenario. Justamente son bastante malas la defensiva de los Pittsburgh Steelers, igual en contra de los Titans. Han permitido 17.1 puntos fantasy en promedio por partido en las últimas 4 semanas, 3 touchdowns permitidos en promedio, 6.47 yardas en promedio por target. Eso es muy bueno para Travis Kelce, no necesitas que te lo repita. Y el tight end que en teoría debería ser relevante igual del otro lado del equipo, del otro lado del campo, es Pat Freiermuth, que no ha sido constante. No estoy muy confiado en iniciarlo. Y si en algo se había beneficiado Pat Freiermuth de las últimas 3 semanas, era por la ausencia de George Pickens. Pero regresando George Pickens, a pesar que Kansas City tiene una mala defensiva en contra de los Titans, permitiendo la cuarta mayor cantidad de puntos fantasy en las últimas 4 semanas, con 16.6 puntos fantasy permitidos en promedio por partido, no sería un Tyrant que me gustaría, que confiaría tanto. Me gusta más el Tyrant que les dije en el episodio de waivers, Chigoziem Okonkwo, por ejemplo, que estoy seguro que habrá muchas preguntas con él. Cambiamos de partido y vamos al partido de los Ravens en contra de los Houston Texans. Es un partido que se juega con domo, así que no hay ningún problema de clima. El over-under es más alto del que ya les comenté de Kansas y Pittsburgh. El over-under aquí en Baltimore en contra de Houston es de 47.5 puntos y eso me llega a gustar bastante. Son favoritos los Baltimore Ravens por 5 puntos. Hablando del quarterback, si tienes a Lamar Jackson, claramente vas a empezar a Lamar Jackson. No tengo que decir, podría decir lo que sea, pero yo sí que vas a empezar a Lamar Jackson, que lo está haciendo bastante bien. Y de este partido sí me gustaría decir un par de estadísticas, porque sabemos que normalmente los equipos ayudan a sus jugadores a romper sus estadísticas personales. Aunque digan que no muchos, o algunos digan que no, como por ejemplo Dan Campbell. Yo sé que sí les ayudan a romper los récords. Y un récord que está buscando Lamar Jackson es que está a punto de lograr su primera temporada con más de 4,000 yardas y 40 touchdowns. Es el de los mejores quarterbacks. Que yo sé que Josh Allen está levantado en el número 1 en las rankings y la posibilidad de quedarse con el MVP de la temporada, pero es que Lamar Jackson igual está haciendo increíble. Tampoco se sorprenda si es que lo llega a repetir igual el MVP Lamar Jackson, porque temporada de 4,000 yardas, 40 touchdowns y siendo el líder en yardas por intento de pase y en ratings de quarterback semanales, eso no es poca cosa. Así que bueno, quería mencionar más bien esa estadística. Por el otro lado, hablando de CJ Stroud, pues tiene un escenario bastante complicado. ¿Por qué? Porque los Baltimore Ravens se colocan como la cuarta mejor defensiva en contra de los quarterbacks en las últimas 4 semanas, permitiendo únicamente 17.9 puntos fantasy en promedio por partido. CJ Stroud, más bien, la defensiva de los Pittsburgh Steelers han permitido 4 touchdowns y 2 intercepciones. O sea, el ratio de touchdowns e intercepciones permitidas es desde casi el 50%. Por cada 2 touchdowns que metes, te interceptan una vez y eso es un poco de miedo. Y además así Stroud se lamenta que ya no vas a tener a Tank Dell, que Mitchie podría ser que no llegara a jugar porque llegó a estar cuestionable por una lesión en el hombro. No sé cómo ha estado su estado, pero bueno, no es que sea relevante para Fantasy, pero sería un arma menos. Sabemos que acaban de jalar a Diontae Johnson, pero Diontae Johnson no podría o no llegaría a ser relevante en Fantasy en esta semana. Sabemos que tiene a Robert Woods, pero Robert Woods sigue siendo un wide receiver que está ya de mayor edad y pudiera ser volátil. Ya les hablé de eso en el episodio de waivers del día de ayer. Pero yo creo que sí, Stroud la tiene muy complicada. No creo que tenga un techo muy alto. Y además sí, Stroud no ha sido un quarterback muy constante. Y pudiera llegar a ser que yo llegara a considerar algunos otros quarterbacks sobre sí, Stroud en el partido de esta semana. Hablando de los corredores, yo sé que aquí hay muchas preguntas. El corredor de los Houston Texans. ¿Qué hacemos con Joe Mixon? Iniciamos a Joe Mixon, estamos confiados en que le pueda llegar a ir bien. Pues hay muy pocos corredores que les han clavado muchas yardas a los Baltimore Ravens. Yo creo que el techo de Joe Mixon está muy limitado. Si no tienes un muy buen respaldo para Joe Mixon, tienes que empezar a Joe Mixon. Pero yo creo que si llega a dar unos 8 o 9 puntos fantasy, no hay que sorprendernos porque en verdad... Bueno, si en algo se ha beneficiado es que el ataque aéreo de Houston en teoría está un poco lesionado ahora y deberían de optar por el ataque terrestre. Pero Baltimore es muy bueno en contra de los corredores. Únicamente ha permitido 2 touchdowns en las últimas 4 semanas y permiten 4 yardas por acarreo. No tengan expectativas muy altas con Joe Mixon. No considero que es un sit sólido, pero sí creo que tiene una posibilidad de darnos malos puntos fantasy. Y por el otro lado, hablando del corredor de los Baltimore Ravens, igual hay una estadística que me gustaría mencionar, porque Derrick Henry, la semana pasada clavó 162 yardas y ya que ha habido clavado 160 yardas la semana pasada,
Únicamente le hacen falta 364 yardas para alcanzar las 2000 yardas en esta temporada. Ojo con esta estadística, 2000 yardas, necesitas 364 yardas más. Estamos hablando de un promedio de 182 yardas por partido. La semana pasada clavó 162 yardas por partido. No estoy diciendo que lo pueda llegar a alcanzar, pudiera ser que lo alcance, sí. Este partido debería de irle bien a Derrick Henry, le va a ir bien, eso no lo cuestionábamos, y además se ve favorecido en que los Baltimore Ravens van a darle volumen para alcanzar justamente esta estadística de las 2000 yardas. Los Houston Texans son buenos en contra de los corredores, sí, pero igual, eso es más que nada porque han permitido solamente un touchdown en las últimas 4 semanas. Permitieron 3.51 yardas por acarreo en las últimas 4 semanas, que sí, son bastante buenos en esta estadística, pero a Derrick Henry no le importa y va a romper este número. Por el lado de los wide receivers, ¿cuál es el escenario que tienen los wide receivers de Houston? Pues un escenario bastante complicado porque los Ravens se colocan como la tercera mejor defensiva en contra de los wide receivers en las últimas 4 semanas, permitiendo únicamente 24.3 puntos fantasy, únicamente han permitido un touchdown por aire. Si hay un jugador que se ha beneficiado de Houston, claramente es Nico Collins. Nico Collins no lo debes de sentar estando de fuera Tank Dell. Claro que Nico Collins debe de irle muy bien a pesar de la defensiva que tiene, pero el resto de wide receivers que pudieran estar disponibles de Houston es complejo, con John Metchie y Robert Woods. Por el otro lado, ¿cuál es el escenario que tienen los wide receivers de los Baltimore Ravens? Zay Flowers sabemos que está cuestionable, podría ser que no llegara a jugar. Y Rashad Bateman es un boom o un bust. Puede irle muy bien o le puede ir muy mal. Es un wide receiver que es dependiente a los touchdowns. Yo la verdad no a jugadas grandes y touchdowns, pero tiene muy poco volumen. Puede ser que le vaya muy bien con la ausencia de Zay Flowers, pero no sé si estaría seguro en aventármela e iniciarlo como un wide receiver en mi final de fantasy. Por el otro lado, hablando de Mark Andrews, gran escenario de Mark Andrews, es que sigues teniendo dudas con Mark Andrews por alguna razón que ya lo he hecho bastante bien a lo largo de la temporada. Pues Houston se coloca como la sexta peor defensiva en contra de los Titans en las últimas 4 semanas, permitiendo 15 puntos fantasy en promedio por partido, y eso me gusta bastante de Mark Andrews. Tiene el volumen, es un target importante para Lamar Jackson, y con la ausencia de Zay Flowers seguramente va a tener muy buenos targets. Por el lado de Dalton Schultz, la verdad no es muy constante. Yo creo que tiene el piso que nos ha estado dando en las últimas semanas está bastante similar. Baltimore son la 10ª mejor defensiva en contra de los Titans, permitiendo 10.7 puntos fantasy en promedio por partido. Creo que hay mejores opciones igual para el partido de esta semana. Hablando del partido, cambiamos de partido. Vamos a hablar del partido del jueves de Seattle en contra de los Chicago Bears. Tenemos un over-under de 43.5. Es un over-under que es bastante estándar en la semana. Son favoritos los Seattle Seahawks por 3.5 puntos. Sabemos que Geno Smith estuvo lidiando con problemas de intercepción la semana pasada, pero recordemos que fue la segunda semana de la temporada que lo vimos lanzar como estúpido en lo que va de la temporada. Lo hizo tuvo una gran carga de volumen por aire nuestro queridísimo Geno Smith. Dudo que alguien tenga a Geno Smith que haya llegado a la final, así que si lo tienes es porque no hay más quarterbacks disponibles y porque lo tienes que empezar. No es que tenga un mal escenario, pero tampoco tiene el mejor escenario. Tengo expectativas bastante estándares con él. Por el otro lado de Caleb Williams, la verdad yo la dudo bastante de iniciar a Caleb Williams. Es el quarterback que tiene la mayor cantidad de sacks de toda la NFL y a ver, lo está haciendo bastante bien. Las estadísticas cuando lo hemos visto con presión son bastante buenas. Caleb Williams en movimiento lo hace bien, tiene una tasa de touchdowns e intercepción de 10-1, es increíble lo que hace Caleb Williams, pero es bastante inconstante en fantasy. No sé si me lamentaría tampoco en una final de fantasy con Caleb Williams. Por el lado de los corredores, pues ya les dije, depende mucho del escenario o la situación de Kenneth Walker, que ya les dije no entrenó el día de hoy, podría llegar a ser que se pierda el partido, y si Zach Charbonnet va a full. Me encanta el escenario porque en las últimas 4 semanas los Chicago Bears son la segunda peor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 32.1 puntos fantasy en promedio por juego. Son la segunda defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns terrestres a los corredores, con 6 touchdowns permitidos. Únicamente están detrás de la defensiva de los Tennessee Titans. En cantidad de yardas por acarreo permitidas son 4.74 yardas, es un muy buen número. Y también han permitido muchas yardas por aire. Son la segunda defensiva que ha permitido, la tercera defensiva que ha permitido la mayor cantidad de yardas aéreas a los corredores en las últimas 4 semanas, con 206 yardas permitidas. Zach Charbonnet la va a reventar si no juega Kenneth Walker. Y si juega Kenneth Walker, pues obviamente, claramente, más bien, es un corredor que sí pudieras estar tranquilo y pudieras empezar. Por el lado de los corredores de los Chicago Bears, pues la defensiva de los Seattle Seahawks son una defensiva bastante media tabla en contra de los corredores. Permiten 23.8 puntos fantasy en promedio por partido. La gran pregunta es si DeAndre Swift va a llegar o va a seguir siendo ese corredor mediocre que ha sido las últimas semanas, que se ha enfrentado en contra de defensivas complicadas. No es fácil correr la Detroit en la semana
16 y no es fácil correrle a Minnesota, que fue el escenario de la semana número 15. En esas 2 semanas tuvo una cantidad de puntos fantasy mediocres, 8 puntos fantasy y 9 puntos fantasy. Ya les había comentado que desde que hicieron ese cambio en el staff de coacheo, hemos visto cómo ha disminuido la carga de volumen de Andrew Swift y dudo que alguien que haya llegado a la final de fantasy lo tenga como uno de sus corredores, así que es expectativa bastante baja. Creo que en la zona de waivers había muy buenos corredores que preferiría iniciar tomados de waivers, o hay uno que me encanta, que hablaré ahora de él, sobre de Andrew Swift para el partido de esta semana. Por el lado de los wide receivers, DJ Moore, Keenan Allen y Romeo Odunze. A ver, DJ Moore y Keenan Allen lo han estado haciendo bastante bien. Keenan Allen parece que regresa a ser ese Keenan Allen que nos gustaba desde mucho tiempo antes de la temporada pasada, por ejemplo, y anotó en el partido de la semana pasada. Vuelve a tener un buen escenario en contra de la defensiva de los Seattle Seahawks, porque la defensiva de Seattle se coloca como la 10ª peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 37.3 puntos fantasy en promedio por juego. Están empatados con la defensiva de los Pittsburgh Steelers en cantidad de touchdowns permitidos por aire a los wide receivers. Han permitido 7 touchdowns igual que Pittsburgh, son las que han permitido la mayor cantidad de touchdowns por aire de todas las defensivas de la NFL, y yo creo que deberían de poder anotar estos dos wide receivers. Me gusta el escenario para DJ Moore, me gusta el escenario para Keenan Allen, sin lugar a dudas. Lleva dándonos 2 semanas consecutivas Keenan Allen de más de 20 puntos fantasy, bueno, la semana pasada 29 puntos fantasy, y ha repetido el target share de 30 o mayor del 30%, y eso me encanta con Keenan Allen. Un target share que pueda llegar a tener similar, o pensando en un mal escenario en que no pueda llegar ese target share de 13 targets como lo tuvo en la semana número 15, en la semana número 16, no me afectaría tampoco, porque el mínimo o el piso que yo creo que puede llegar a tener son 10 targets y es un volumen increíble. DJ Moore no ha tenido esos 2 partidos de más de 20 puntos como lo ha tenido Keenan Allen, pero tampoco ha sido malo, se ha estado promediando 15 puntos en promedio en las últimas 2 semanas, así que son jugadores que puedes empezar sin ningún problema. Y hablando de los wide receivers de los Seattle Seahawks, pues la defensiva de los Chicago Bears se colocan como la 12ª peor defensiva en contra de los wide receivers. Han permitido 36.9 puntos fantasy en promedio por partido. Han permitido 5 touchdowns en total a los wide receivers. Sabemos que DK Metcalf ha tenido chispazos, ha tenido caídas y ha tenido elevadas. Ha tenido desde la semana número 11 que se enfrentaron en contra de San Francisco, y hago énfasis ahí porque recordemos que se perdió la semana número 8 y la semana número 9 por una lesión. La semana 10 tuvieron semana de bye. De la semana número 11 a la semana número 16 únicamente ha tenido 3 partidos que ha sido, entre comillas, relativamente viable en fantasy, que ha promediado 13 puntos fantasy en promedio por partido. En los otros 3 que ha tenido, semana número 12 en contra de Arizona, semana número 14 repitiendo Arizona y semana número 15 en contra de los Packers, muy mediocre, un promedio de 6-7 puntos fantasy en promedio por partido. El problema aquí es que no le están cayendo los targets. La semana pasada sí tuvo buenos targets, tuvo 7 targets, pero consideremos que fue en contra de la peor defensiva en contra de los wide receivers. Esta semana en contra de Chicago, que es una muy buena defensiva, bueno, no es muy buena defensiva en contra de los wide receivers en las últimas 4 semanas, pero históricamente en lo que va de la temporada sí son bastante buenos. Yo tendría una expectativa bastante baja con DK Metcalf. Pero ese no es el caso de Jackson Smith-Njigba, que lo ha estado haciendo bastante bien. La última semana mediocre que tuvo en la temporada fue en la semana número 7. La semana pasada clavó 24 puntos fantasy. Tiene un target share de más del 20-23% y eso es fenomenal. A pesar de que Chicago, ya les dije, el escenario en donde se colocan como defensiva. Me gusta Jackson Smith-Njigba para esta semana, así que él se empieza sin lugar a dudas. Y hablando de los Titans, dudo que alguien tenga los Titans de estos equipos. Así que pasemos al siguiente partido. Vamos a hablar ahora, y también mencionar que el partido de Seattle y Chicago hay que seguirlo porque al día de hoy tienen un 40% de probabilidad de lluvia. 40 es un número bastante considerable, pero esto podría llegar a variar. Y también me gustaría hablar del partido de los Chargers en contra de los New England Patriots. Los Chargers en contra de los Patriots tienen un over-under de 42.5 puntos fantasy y los Chargers son favoritos por 4 puntos. Hablando de los quarterbacks, no dudo que alguien vaya a iniciar a Drake May, no creo que alguien se atreva a hacerlo, y Justin Herbert igual tiene un escenario bastante complicado. Si Justin Herbert tiene un buen escenario en playoffs era porque en semifinal y en cuartos de final era el buen escenario, pero en esta semana de campeonato de fantasy en contra de los Patriots, que se colocan como la segunda mejor defensiva en contra de los quarterbacks en las últimas 4 semanas y de toda la temporada, se colocan como la 7ª mejor defensiva en contra de los quarterbacks, y en las últimas 4 semanas han permitido únicamente 17 puntos fantasy a los quarterbacks por partido. Sí me daría bastante miedo. Puede ser que tú tengas a Justin Herbert, puede ser que no haya ninguna otra opción disponible.
no hay que tirar la toalla. Yo creo que su piso va a estar en unos 18 puntos. Eso es lo que quieres con Justin Herbert. No es un Lamar Jackson que su piso está en 24 puntos. Es un Justin Herbert que te puede dar al menos unos 17 puntos, pero tengo una expectativa bastante baja con él. Hablando de los corredores, aquí está uno de mis corredores streamers favoritos para el partido de esta semana y es nuestro queridísimo Gus Edwards. Gus Edwards la semana pasada clavó más de 60 yardas por tierra y tuvo 2 touchdowns. Se quedó con la titularidad de este backfield que Manny Vidal ya no está brillando por ningún lugar y vuelve a tener un gran escenario en el partido de esta semana. En las últimas 4 semanas la defensiva de los Patriots se ha colocado como la quinta peor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 28.8 puntos fantasy en promedio por partido. Han permitido 3 touchdowns y un promedio de 5.35 yardas por acarreo. Además han permitido 2 touchdowns por aire. En cantidad de touchdowns por tierra y por aire han permitido 5 en total, colocándose dentro de las 5 defensivas que han permitido la mayor cantidad de touchdowns a los corredores en las últimas 4 semanas. Gus Edwards es un start, considero que sí le puede ir muy bien, creo que es un running back 2 bajo y si tienes problemas o por ejemplo tienes a Najee Harris, podría preferir a Gus Edwards en el partido de esta semana. Creo que tiene un techo mucho más alto en comparación con otros corredores que tienen un riesgo bastante complicado. Por el lado de los New England Patriots, Rhamondre Stevenson. Pues Rhamondre Stevenson no ha sido espectacular en las últimas semanas. Tenía un gran escenario en la semana número 16 en contra de Buffalo, que eran bastante malas en contra de los corredores, y únicamente clavó 14 puntos fantasy. Su promedio de acarreos ha estado rondando en las últimas 4 semanas entre unos 13 acarreos por partido. No tiene un volumen espectacular. Poco están llegando los Patriots a zona roja. Se ha quedado con un touchdown, o más bien el touchdown con el que se quedó en la semana pasada fue el primer touchdown que tuvo desde la semana número 9. O sea que la sequía de touchdowns estaba bastante alta con Rhamondre Stevenson. Y si no hubiera sido por ese touchdown, hubiera sido un partido bastante decepcionante. Yo creo que Rhamondre Stevenson es un corredor en zona de flex y tampoco tengo mucha expectativa con él en el partido de esta semana. Hablando de los wide receivers, los de los Patriots son bastante volátiles y dudo a alguien que se vaya a atrever a iniciarlos. Y por el lado de los wide receivers de Los Ángeles Chargers, Ladd McConkey es un wide receiver que tiene volumen y será el único al que yo le confiaría iniciarlo en esta final de fantasy. Los Patriots son bastante buenos en contra de los wide receivers por el escenario del partido que se va dando y también porque tienen muy buenos cornerbacks. En las últimas 4 semanas han permitido 17.1 puntos fantasy en promedio por partido a todos los wide receivers. Que tú permitas 17 puntos a los wide receivers significa que al menos con 2 wide receivers relevantes en fantasy ya hay 8 puntos en promedio por partido por wide receiver en contra de la defensiva de los Patriots. Tienen a Christian González, que es increíble, y a mí me dará mucho miedo Quentin Johnson. Yo no lo empezaría, ese es un sólido sit, no los atrevan a empezarlo, pero Ladd McConkey podría llegar a ayudarse por el volumen que pueda llegar a tener. Únicamente han permitido un touchdown los New England Patriots en las últimas 4 semanas a los wide receivers por aire. Hablando de los tight ends de los Chargers, no considero que ninguno sea relevante. Y hablando de Hunter Henry, que ha sido el arma más importante para Drake May en las últimas semanas, o más bien desde que Drake May es el titular en el equipo de los Patriots, pues Hunter Henry es un tight end que yo sí podría empezar. Los Ángeles Chargers son buenos en contra de los tight ends, sí. En las últimas 4 semanas se colocan como la quinta mejor defensiva en contra de los tight ends, permitiendo 8.1 puntos fantasy en promedio por partido. No han permitido ningún touchdown por aire a los tight ends, pero Hunter Henry está quedando con una muy buena cantidad de target share. La semana pasada tuvo 9 targets, logró 4 recepciones y un touchdown por aire, y considero que esto se podría llegar a repetir. ¿Por qué? Porque justamente cuando se acercan en zona roja, en lugar de darle la bola a Rhamondre Stevenson, están confiando en Hunter Henry. En el partido de la semana pasada en contra de Buffalo tuvo 4 targets dentro de la yarda número 10 y 3 de ellos fueron dentro de la yarda número 5. Hubiera esperado que se quedara con mayor cantidad de touchdowns, únicamente se quedó con 1, pero vean la cantidad brutal de volumen que le están dando por aire a Hunter Henry en zona de touchdown. Considero que es un terreno que sí se puede empezar. No hay problemas de clima en el partido de esta semana. Y el último partido del que voy a hablar es el día de hoy, es el de los Broncos en contra de los Cincinnati Bengals. Mucho cuidado porque en este partido hay probabilidad de lluvia. ¿Qué tan probable es que llueva? 90% de probabilidad de lluvia, así que seguramente llueve en este partido. Tenemos un over-under bastante alto, uno de los más altos de la semana, de 49.5 puntos. Yo creo que sí le pueden pegar al over sin ningún problema. Los Bengals tienen que ir a ganar con todo y pues tienen que descalificar a los Broncos. No descalificarlos, sino ganarles para poder seguir optando por esta esperanza navideña de quedarse con un boleto para playoffs. Los Cincinnati Bengals son favoritos por
3.5 puntos. Lo que siempre he hablado y lo que siempre he dicho del equipo de Cincinnati. Empiezas a todos, pase lo que pase. Y Joe Burrow, además de eso, tiene un gran escenario. Se enfrenta en contra de la segunda peor defensiva en contra de los quarterbacks en las últimas 4 semanas. Los Denver Broncos han permitido 29 puntos fantasy en promedio por partido en las últimas 4 semanas a los quarterbacks. Han permitido 6 touchdowns. Y eso sí, son la segunda defensiva que ha logrado la mayor cantidad de intercepciones. La tercera, perdón, que ha logrado la mayor cantidad de intercepciones con 6 intercepciones a los quarterbacks en las últimas 4 semanas. Así que mucho cuidado con esto, pero a pesar que le llegue a interceptar a Joe Burrow, es un quarterback que vas a empezar sí o sí. Por el otro lado, hablando de Bo Nix, también tiene un buen escenario. La defensiva de los Cincinnati Bengals se coloca como la 11ª peor defensiva en contra de los quarterbacks en las últimas 4 semanas. Están permitiendo 22.1 puntos fantasy en promedio por partido. Y Bo Nix viene haciéndolo bastante bien. Lleva 2 semanas consecutivas clavando más de 20 puntos. La semana pasada en contra de los Chargers, que en teoría es una mejor defensiva de lo que era la defensiva de Cincinnati, clavó 23.7 puntos fantasy, 263 yardas por aire, 2 touchdowns, 0 intercepciones. Es increíble lo que hace este hombre y Bo Nix es un sólido quarterback para la final de fantasy. Hablando de los corredores, claro que empiezas a Chase Brown, eso no lo debo ni de cuestionar. Y de los corredores de los Denver Broncos, aquí es muy complejo. Número 1, dudo que alguien de los que están en la final de fantasy tenga alguno de los corredores de los Denver Broncos. Y si alguno llegó a ser relevante en la semana pasada, que ha sido bastante inconstante en lo que va la temporada, fue Javonte Williams, porque llegó a clavar 12.3 puntos fantasy. Pero eso fue porque tuvo potencial por aire. Tuvo 11 targets para 7 recepciones. Pero de ahí en fuera únicamente tuvo 4 acarreos. Y también tenemos que considerar que Jaleel McLaughlin está lidiando con una lesión y está cuestionable para el partido de esta semana. La semana pasada no jugó y puede llegar a ser que sea la segunda semana consecutiva que se pierde el partido. Después de Javonte Williams, ¿quién es el otro corredor que está tomando relevancia en este backfield? Pues que está quedando con los acarreos que no está sacando Javonte. Pues es Audric Estime, pero tampoco son muchos puntos fantasy. Yo empezaría antes a Gus Edwards, que les dije que me encanta en esa semana, o a un Ameer Abdullah, o de los corredores de los que les hablé en el episodio de waivers sobre alguno de los corredores de los Denver Broncos. Hablando del ataque aéreo, me encanta el escenario para Ja'Marr Chase, me encanta el escenario para T. Higgins, son wide receivers que vas a empezar sí o sí. Y por el otro lado, hablando de los wide receivers de los Denver Broncos, vas a empezar a Courtland Sutton, pase lo que pase, porque es la única arma relevante que tiene Bo Nix. A pesar de que los Bengals se colocan como la 4ª mejor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 24.6 puntos fantasy en promedio por partido, lo que tiene Courtland Sutton es una muy buena cantidad de target share. Fue un poco bajo en el partido de la semana pasada en contra de los Chargers, con únicamente 6 targets, 5 recepciones y 50 yardas, pero yo creo que esto va a cambiar y sin ningún problema vamos a tener otra vez un Courtland Sutton con un promedio de 9 o 10 targets por partido. Y bueno, eso serían todos los análisis. Dudo que tengas a los tight ends de estos dos equipos. Creo que hay tight ends más relevantes para los partidos de esta semana, que ya se los he llegado a comentar en el episodio de waivers, ya les mencioné 2. Y pues nada, espero que tengan una gran semana número 17 en Fantasy, final de Fantasy. Todavía falta el otro episodio de Startasy donde hablaremos del resto de los equipos. Les deseo una feliz Navidad nuevamente, que tengan una suerte y que vayan con todo en esta final y que bueno, que disfruten los partidos de la NFL del lado de un campeonato en Fantasy. Que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima.